Muchas personas han perdido el sentido, el entusiasmo, el propósito de la vida. Muchos han perdido las ganas de vivir y han dejado de tener sueños, aspiraciones, metas, objetivos en la vida. El resultado de vivir así es que viven en un constante desgano, apatía, falta de significado, y por otro lado que también hay muchas personas que debido a esa situación viven solamente el momento, sin preocuparse en aspirar algo más para el futuro, en aspirar a algo mejor para el futuro, y viven una vida solamente del momento, tratando de vivir y disfrutar solo el momento, como si en el futuro no existiera algo más de valor, algo más de significado. Qué importante es tener un propósito, un sueño en la vida, algo que nos marque una meta y algo por lo cual nosotros debemos vivir. Hoy veremos la historia de José, o empezaremos a ver una serie sobre la vida de José, y esperamos que pueda ser de mucha bendición para ustedes. Así que vamos a ver hoy día la vida de José, el comienzo o el nacimiento de un sueño. Les invito a abrir sus Biblias, queridos hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a leer los versículos de este precioso pasaje de la Escritura. Amén. Bueno, entonces Génesis capítulo 37, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué interesante historia la de José, ¿verdad? José es un joven de 17 años, pero que en un momento de su vida Dios le mostró un sueño de lo que pasaría con él en el futuro. Y este sueño seguramente quedó grabado en el corazón, o estos dos sueños quedaron grabados en el corazón de José, y parece que le inspiraron y lo motivaron a través de las diferentes circunstancias y situaciones que tuvo que vivir. Sin embargo, podemos entender que el sueño que José tuvo fue un sueño dado por Dios. Y este sueño fue muy particular porque indicaba el propósito que Dios tenía para la vida de José. Quisiera que a lo largo de este estudio, de esta enseñanza, de esta palabra que hoy vamos a meditar, podamos tener en cuenta esto. Dios también tiene un sueño para ti y te lo quiere dar a conocer. Y quisiera que podamos reflexionar acerca del hecho de que Dios puede llevar a cabo su propósito, su sueño en tu vida a pesar de las diferentes adversidades, si nosotros persistimos en permanecer unidos a Él y
caminamos en su voluntad. Así que teniendo eso presente en nuestros corazones, quisiera que podamos ir revisando precisamente este pasaje de la Escritura. Bueno, en primer lugar, quisiera decirte, así como José, Dios también tiene un sueño para ti y Él te lo quiere dar a conocer. Amén. El sueño es muy importante, el propósito es muy importante. Quisiera que podamos reflexionar en eso. ¿Qué es un sueño? Bueno, un sueño, podríamos decir, sencillamente es la imagen de cosas o sucesos que tenemos en nuestra mente mientras dormimos, ¿verdad? Pero podríamos decir también que es una imagen de aquello que anhelamos, de aquello que buscamos, de aquello que perseguimos con todo nuestro corazón, ¿verdad? En un sentido espiritual, en un sentido cristiano, podríamos decir que un sueño indica el propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso fue lo que le pasó a José. A través de este sueño, parece Dios le estaba indicando a José, le estaba señalando los planes que tenía para él. Ahora, debemos reconocer que no todo lo que soñamos, por si acaso, viene de Dios, ¿verdad? No todo lo que soñamos viene directamente del propósito y de la voluntad de Dios, pero sí quisiera que podamos entender que muchas veces Dios nos va a mostrar su propósito, su plan para nosotros, de modos que a veces quizás no nos damos cuenta y no lo llegamos a percibir completamente. Puede ser a través de mostrarnos alguna necesidad, puede ser a través de alguna inquietud en nuestro corazón, puede que el Señor nos muestre de repente algún propósito para lograr en el futuro. Puede que Dios ponga deseos, intereses en nuestro corazón. En fin, Dios tiene formas de mostrarnos su propósito de diversas maneras. Bueno, en un sentido general, ¿sabe cuál es el deseo y el propósito de Dios para su vida? El deseo de Dios para todos los seres humanos es que podamos ser parte de su familia, es que podamos integrar su familia por un lado y por otro lado, una vez que lleguemos a ser parte de su familia, que podamos crecer y podamos llegar a ser más semejantes a Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay algunos pasajes que nos dan a entender precisamente lo que les acabo de decir. Mire Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero mire, cuánto amor nos ha dado el Padre, cuánto nos ama el Padre, que desea que podamos llegar a ser sus hijos, su familia. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte, Dios quiere que tú seas parte de su familia, que no estés lejos, sino que puedas ser parte de su familia. Pero no es todo. Romanos capítulo 8, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, este es el propósito de Dios para ti. Dios quiere que tú crezcas en semejanza a Cristo Jesús. Él desea que no solamente seas parte de su familia, sino que tú cada día llegues a ser más semejante a Cristo Jesús. Ese es el propósito general de Dios para todos los seres humanos, para cada persona, para cada cristiano. Pero también en un sentido, digamos, particular, en un sentido más específico, Dios tiene propósitos particulares para cada persona. Y sabes, Dios te lo quiere dar a conocer. Dice otro pasaje en la Escritura, la palabra del Señor, por ejemplo, que lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene un propósito especial para ti, además de su propósito general, y Él te lo quiere dar a conocer.
¿Cómo nos lo da a conocer el Señor? Dice la palabra del Señor que Él pondrá en nosotros el querer como el hacer. Es decir, Dios despertará deseos en tu corazón, pero también la voluntad para llevarlos a la práctica, para poder realizarlos. En Santiago capítulo 1, el versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Te das cuenta? Así como Dios lo hizo con José, que le mostró un sueño acerca de lo que él podría llegar a ser en el futuro, así Dios también, en su inmenso amor y bondad, quiere darte a conocer su propósito, su plan para ti, y Él quiere que tú lo puedas llegar a realizar y no estás solo para ello. Amén. Entonces es importante que tengamos claro nuestro propósito en la vida, es importante que tengamos claro lo que Dios quiere para ti, porque el tener ese propósito claro en nuestras vidas le dará sentido, le dará significado y dirección a nuestra vida. Nos ayudará a poder encaminarnos dentro del plan de Dios para lograr el sueño y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué de ti, querido hermano? ¿Qué de ti, querido joven? Sé que muchos jóvenes nos están escuchando también en este momento. ¿Qué de ti? ¿Tienes alguna meta? ¿Dios ha despertado algún deseo, algún interés? Tal vez estás viendo alguna necesidad que Dios está inquietando para que puedas hacer algo respecto a esa situación, a esa necesidad. Si Dios está haciendo eso en ti, yo creo que es importante que tú te prepares para la acción, para hacer algo, te prepares para asumir responsabilidades. No tengas temor de asumir responsabilidades en la vida, porque eso te ayudará a crecer y por otro lado te ayudará a desarrollar y a realizar el sueño de Dios para tu vida. Y prepárate también para tener un corazón sencillo, humilde, un corazón de servicio. Dios siempre lleva a cabo su plan en aquellos que son humildes y están dispuestos a someterse a su voluntad y a poder seguir su plan y propósito. Así que tengamos eso en mente y podamos hacer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? Dios tiene un plan, un propósito perfecto para ti. Dios le dijo a José, dice la palabra del Señor que José soñó un sueño. Y ese sueño al parecer indicaba que él estaría en algún momento de su vida en un lugar de autoridad, de mucha autoridad y de mucha influencia. Dios también tiene un sueño para ti. Él quiere ponerte en un lugar que pueda ser de bendición para otros y de influencia positiva y de bendición para muchas otras personas. Amén. Ahora, en cuanto a la realización del sueño, ¿no? Debemos entender lo siguiente: el Señor puede llevarnos al cumplimiento de su sueño, de su propósito en nuestra vida, a pesar de las situaciones adversas o aún en medio de esas situaciones adversas. Lo vemos en la vida de José. ¿Por qué decimos eso? Si nosotros hemos prestado atención o podemos volver a leer los pasajes que hemos estado leyendo hace un momento, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la familia de José no era una familia fácil, ¿verdad? No era una familia muy armoniosa, muy bonita, no era una familia que digamos un paraíso aquí en la tierra. No, parece que todo lo contrario, era una familia que experimentaba situaciones difíciles, situaciones conflictivas, como podríamos decir en estos días, quizás una familia disfuncional, ¿verdad? Pero bueno, eso no impidió que Dios cumpliera su propósito en la vida de José. Vamos a ver algunos detalles. La familia de José, por ejemplo, en esta familia había rivalidad entre las esposas de Jacob. Bueno, Jacob tenía 2 esposas y 2 concubinas, 4 mujeres. Qué problema, ¿verdad? Qué difícil vivir de esa manera. No es que Dios lo aprobara, sino que, bueno, eran situaciones que se daban en ese momento. El caso es que el tener
dos esposas generó que dentro del hogar hubiera una situación de rivalidad entre las esposas de José y peleas y situaciones como esas de competencia, ¿verdad? Y José estaba en ese ambiente. La familia de José tenía esas situaciones. Mire, por ejemplo, Génesis capítulo 30, el versículo 1. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Pobre Jacob, en esa situación con una esposa que le reclamaba, que le dijo y tenía envidia de su hermana, ¿verdad? Luego en el mismo capítulo 30 de Génesis, el versículo 15 dice, y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Vienen las situaciones de peleas, de conflictos, de reclamos, como que de competencia entre estas hermanas. Pero eso estaba pasando en el hogar de Jacob, en la familia de José. Entonces, déjenme darles una reflexión aquí. Cuando los hijos crecen en un ambiente de peleas, de competencia, de rivalidad, de envidia, saben, los hijos también empiezan a imitar ese ambiente de competencia, de rivalidad, de conflictos, de envidia. Por eso es importante que tú como papá y como mamá reflexionen cómo está nuestra conducta, cómo estamos nosotros conduciéndonos, qué están viendo nuestros hijos, porque es posible que lo que nosotros practiquemos y el ambiente que creemos en el hogar va a influir mucho también en la conducta de nuestros hijos. En la familia de José existía también desigualdad familiar, favoritismo y conflicto entre hermanos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis 37, el versículo 3, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, José vivió en un hogar donde había esas preferencias, ¿verdad? Ese favoritismo, esa desigualdad, ¿verdad? Y donde había esos conflictos también entre hermanos. Obviamente Jacob se equivocó al tener favoritismo por uno de sus hijos o amar más a uno de sus hijos que al resto de sus hijos. Se equivocó, falló, ¿verdad? Y obviamente eso generó rencillas, conflictos, envidia, problemas entre los hermanos. Pero José creció en un ambiente así. Pero déjame decirte que aunque el ambiente familiar en el que creció José no era tan favorable, eso no impidió que Dios tenga un propósito para José y luego lo realice conforme a su bondad y su misericordia. El ambiente en que tú te crías como persona, como ser humano, tal vez no es el más favorable. Tal vez tus padres, tus hermanos no son las mejores personas y encuentras un ambiente un poco adverso ahí. Pero déjame decirte, si Dios tiene un plan para ti y tiene un propósito para ti, eso no será un impedimento para que Dios cumpla su buen propósito en tu vida. Amén. Por otro lado, vemos también en Génesis 37:2 algunos otros detalles. José estaba creciendo rodeado de personas que no eran muy correctas, ¿verdad? Los hermanos de José. El versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Debemos tener cuidado. Otra reflexión aquí. Tal vez como padres tenemos una gran responsabilidad. Cuidar a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor te ayude como como padre, querido hermano, querido amigo, a poder tener un amor que ama a sus hijos de forma equitativa,
de forma justa y sin preferencias. Cuando no hacemos eso, realmente vamos a generar, digamos, situaciones conflictivas entre nuestros hijos. Tengamos cuidado. Pero por otro lado, vemos que José creció en un ambiente donde sus hermanos no tenían una buena conducta, ¿no? Pero esa mala conducta de los hermanos de José no fue, digamos, contagiante para José. No contagiaron a José al punto de que José luego también se dejó arrastrar por esas malas conductas. Él marcó la diferencia, él fue diferente. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si tú eres joven y me estás escuchando, si tú eres una persona que creció en un ambiente desfavorable, déjame decirte algunas cosas. Uno, el hecho de que uno crezca en un ambiente donde no hemos tenido un buen ejemplo, no justifica nuestra mala conducta. ¿Sí? Si tú estás creciendo en un ambiente donde tus padres tal vez no están tomando decisiones correctas, donde tus hermanos no son un buen ejemplo para ti, eso no te da derecho a tú asumir una conducta incorrecta y equivocada. Déjame decirte más bien que tú puedes marcar la diferencia, tú puedes ser diferente. José marcó la diferencia. Él quizás no tuvo un buen ejemplo de su padre. José tal vez tuvo un mal ejemplo de parte de sus hermanos, pero él marcó la diferencia. Él no se dejó llevar por el mal ejemplo ni la mala conducta ni de sus padres ni de sus hermanos. Así que tengamos eso en cuenta. Tú puedes marcar la diferencia, tú puedes ser diferente. No puedes responsabilizar a tus padres ni a las personas que te rodean por tu mala conducta, ¿sí? Si tú eres una persona que está andando no correctamente, no puedes culpar a tus padres. No puedes culpar a tus hermanos, no puedes decir, es que mis padres me dieron un mal ejemplo, es que mis hermanos me dieron un mal ejemplo. ¿Sabes? Eso es ser una persona irresponsable que echa la responsabilidad de sus actos sobre la vida de otros. Y eso, querido hermano, déjame decirte, es una conducta que no nos va a llevar a poder avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso no nos va a dejar crecer como personas. Eso no nos va a dejar realmente asumir la responsabilidad de nuestras vidas y va a ser una piedra de tropiezo que no nos va a dejar avanzar. ¿Sabes? La vida de José nos muestra que a pesar de los errores de su papá y a pesar de las equivocaciones y mala conducta de sus hermanos, él estuvo dispuesto a ser diferente. Te invito en este día a marcar la diferencia, a ser diferente, a no culpar a los demás por las decisiones que tú tomas o por tus equivocaciones. Sé responsable, asume tus decisiones, tus actos, pero también decide que puedes ser una persona diferente para bien. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es lo que podemos encontrar en la vida de José. José tampoco era una persona, digamos, perfecta. Tenía virtudes, pero también era un ser humano con errores. Al parecer, también José en un momento como que se enorgulleció y parece que se engrió con el sueño que había tenido y por otro lado fue un poco imprudente al poder hablar de forma descuidada sin percatarse del efecto que tendrían sus palabras en las personas. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor, el versículo 10 del capítulo 37, dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Parece que le ganó un poco a José el sentido de orgullo, ¿sabes? Déjame decirte algo, si Dios ha puesto un propósito en tu vida, un sueño para lograr en la vida, si Dios está despertando sueños preciosos de lo que Él quiere hacer contigo, no permitas que el orgullo entre en tu corazón. No permitas que ese ideal, ese sueño, esa meta, ese propósito te haga pensar que eres mejor que otros o mejor que los demás. Y ten cuidado cuando hables. Cuando nosotros hablamos, debemos también ser considerados y respetuosos. Parece que José fue un poco imprudente al punto de que la forma como él expresó su sueño también hizo que su padre
y sus hermanos se enojaran al punto de que su papá tuvo que corregirlo, tuvo que reprenderlo. Entonces, cuando hablemos, debemos ser cuidadosos en nuestras palabras y cómo nuestras palabras pueden afectar a otras personas. Quizás tu deseo es bueno, tal vez las metas y propósitos que tienes en la vida están correctos, pero no puedes menospreciar a otras personas por ello. No puedes ser descuidado al punto de que tus palabras puedan parecer menospreciativas hacia los demás. Ten cuidado, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Cuando a veces tenemos sueños, metas, está bien que lo tengamos y que luchemos por ello y que pidamos la ayuda de Dios y su dirección para poder lograrlos dentro de su voluntad. Pero debemos ser cuidadosos de que eso no nos lleve al orgullo ni tampoco a menospreciar a otros y debemos tener cuidado que nuestras palabras no suenen ofensivas, hirientes o descuidadas para afectar negativamente a los demás. Entonces José era un buen muchacho, tenía buenos sueños, tenía, digamos, un sueño de parte de Dios en su corazón. Dios se lo estaba mostrando, pero él debía ser cuidadoso y humilde. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Amén. Y por otro lado, si Dios ha puesto un sueño, algo en tu vida, debemos desarrollar una actitud de servicio y de humildad. Mire Mateo 20, versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ten en cuenta, cuando Dios pone en tu corazón un deseo para lograr algo en la vida, es porque Dios quiere prepararte para que tú puedas servir a los demás. No es que Dios quiere hacerte importante para que tú te sientas por encima de los demás. No, Dios quiere prepararte para que tú puedas desarrollar un corazón de servicio, un corazón bondadoso para poder bendecir a otras personas. Recuerda, quien es grande en el reino de los cielos no es el que se cree más importante, es aquel que sirve mejor y bondadosamente a las demás personas. Amén. Bueno, yo quiero ir avanzando en este sentido. A pesar entonces de todas estas situaciones que enfrentó José, problemas en su hogar, mala influencia o mala conducta de sus hermanos, el error de su papá, ¿verdad? Sus propios fallas como joven, ¿verdad? Y además el no poder entender completamente lo que Dios tenía para él. ¿Sabes? José entendió que quizás Dios quería ponerlo en un lugar de autoridad, en un lugar prominente, en un lugar de influencia para otros, pero no sabía por qué. ¿Sabes? Cuando Dios te pone en un lugar importante, en un lugar de autoridad, en un lugar de influencia, es porque Dios espera que tú puedas ser de bendición para los demás. Quizás en un comienzo José no lo llegó a entender, pero tú y yo debemos entender que Dios tiene planes de bendecirnos para que podamos ser de bendición. Amén. Siempre que Dios te bendice, es porque Él quiere que tú pueda ser de bendición para otras vidas. En el caso de José, el propósito de Dios no solamente lo iba a bendecir a él sería de bendición para su familia, para la nación de Israel y, ¿sabe?, para el mundo. En un sentido, cuando Dios te pone en un lugar de bendición, te va a bendecir, obviamente, pero vas a bendecir a tu familia, vas a bendecir a la iglesia, quizás a toda la comunidad. Dios tiene el propósito, cuando te bendice, que tú puedas llegar a ser de bendición a muchas otras personas y, ¿por qué no?, a todo el mundo. Amén. Así que ten en cuenta eso siempre en tu corazón. Y por último, quisiera terminar con esto. Hay una parte que nosotros debemos hacer y es persistir en hacer lo recto. Cuando nosotros hacemos lo correcto, es decir, cuando nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios en medio de la adversidad y en medio de las contrariedades, ¿sabes? Déjame decirte, Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Nuestra parte entonces, para que el plan de Dios y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, es mantenernos en Cristo, mantenernos haciendo su voluntad
en medio de las adversidades y en medio de las contrariedades de la vida. ¿Por qué lo decimos? Porque los hermanos de José tenían una muy mala conducta, ya lo hemos visto hace un momento, ¿verdad? Y José anunciaba a su papá o le decía a su padre de la mala conducta de ellos. Esa mala conducta en la vida de los hermanos de José generó que Jacob, su padre, desconfiara de sus hijos y por eso enviaba a José para que los vigilara a fin de que pudieran garantizar que estos hijos hagan lo que su papá les dijo que hicieran. Necesitaban ser vigilados para poder hacer lo que debían hacer. Te pregunto, si tú eres joven o si tú eres un trabajador o si eres una persona que tiene algún deber, alguna responsabilidad, ¿necesitas que te vigilen para que realmente hagas bien lo que sabes que debes hacer, lo que es tu obligación hacer? Si tú necesitas ser vigilado, ser controlado, es que las personas no están confiando en ti. Es que de repente no estás siendo responsable, es que no estás actuando de forma correcta. Y ese era el problema de estos hijos de Jacob. Su padre no podía confiar en ellos. Y como decíamos hace un momento, eso es reflejo de una actitud inmadura e irresponsable. Si tú estás actuando así, déjame decirte, no sigas por ese camino. No, tampoco reclames ni exijas que las personas confíen en ti. Más bien empieza por empezar a corregir aquellas cosas que hacen de ti una persona irresponsable y que las personas no confíen en ti. Por el contrario, José era una persona totalmente distinta. Al parecer, José gozaba de la confianza de su padre. No solo porque su padre lo amaba, sino porque al parecer una persona que caminaba haciendo lo que era correcto, hacía las cosas de manera responsable. Sabes, cuando tú eres una persona correcta, eres una persona responsable, déjame decirte, te vas a ganar la confianza de la gente. Las personas podrán confiar en ti, serás una persona confiable y eso será un reflejo de que eres no solamente responsable, no solamente eres una persona que hace lo recto, eres una persona confiable, por sobre todas las cosas eres una persona que ama a Dios y quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Pero eso es un reflejo de ser una persona madura en quien se puede confiar. ¿Sabes? Si las personas, quizás tus padres, quizás tu jefe, quizás alguien que está a tu alrededor, no confía en ti, no exijas que confíen en ti, no reclames, no te molestes, empieza siendo una persona responsable, una persona correcta. Tarde que temprano las personas se darán cuenta de la actitud, de tu carácter, de tu madurez, de tu confiabilidad y podrán confiar en ti y te darán mayores responsabilidades. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Si tú eres fiel en las cosas pequeñas, un día Dios te pondrá en un lugar de mayor responsabilidad y entonces esa misma actitud se va a mostrar en ti. ¿Cuál es nuestra parte entonces? Permanecer haciendo lo que es correcto, fieles al Señor, permanecer en hacer la voluntad de Dios a pesar de las adversidades que tenemos a nuestro alrededor. José tenía muchas adversidades. Un padre que no tenía equilibrio en poder mostrar amor igual a sus hijos, ¿verdad? Las esposas que peleaban, hermanos que no tenían buena conducta, él mismo también tenía limitaciones como ser humano, se equivocaba, no llegó a entender todos los planes de repente de Dios con claridad, pero sabes, algo bueno tenía José, él quería ser fiel, quería hacer lo recto, se mantuvo dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que es correcto. ¿Por qué decimos que se mantuvo haciendo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que los hijos honren a los padres. Y José se mantuvo honrando a su padre y haciendo lo que es correcto. Y cuando hacemos la voluntad de Dios y permanecemos en hacer la voluntad de Dios, a pesar de las tentaciones que tengamos a nuestro alrededor, ¿sabes? Estamos en el buen camino para que el plan de Dios, el propósito de Dios, el sueño de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén. Bueno, quiero terminar diciéndote esto. Tal vez
En un momento de tu vida tenías sueños, tenías ilusiones, tenías de repente un propósito en la vida y en algún momento de tu vida ese sueño, ese propósito, ese deseo que tenías en tu corazón se perdió y has dejado de tener sueños, de tener un propósito, de tener una meta en la vida. Y eso ha dejado que estés en apatía, desgano, fastidiado, sin propósito, sin ganas de vivir. Si esa es tu realidad, déjame decirte, Dios todavía tiene un propósito para ti y te lo quiere dar a conocer, o si lo has olvidado, te lo quiere recordar. ¿Para qué? Para que sepas que Él quiere cosas buenas para tu vida. No pierdas de vista el plan de Dios. Amén. Y déjame decirte, quizás estás en un ambiente no tan agradable. Hay oposición, hay situaciones familiares que quizás tú dices, no me ayudan. Quizás tú dices, hay situaciones de trabajo que tú estás pensando, no me ayuda a cumplir el plan de Dios. Déjame decirte, Dios cumplió el plan que tenía para José a pesar de las adversidades. Y déjame decirte, Dios cumplirá su plan, su propósito en tu vida a pesar de las adversidades y situaciones que tengas que enfrentar a diario, porque Él lo hace. ¿Cuál es tu parte? Persiste en hacer la voluntad de Dios, en mantenerte fiel a Dios, en hacer lo que es correcto. Y si tú lo haces, Dios cumplirá todo ese plan precioso que tiene para tu vida. Amén. Permíteme orar por ti. Amén. Permíteme orar por ti. ¿Has perdido tu sueño? ¿Has olvidado tu sueño? ¿Te has estado dejando arrastrar por las malas influencias y cosas que este mundo de repente te está ofreciendo y te has estado desviando del propósito de Dios para tu vida? Hoy es el momento de volver. Hoy es el momento de hacer un nuevo pacto con Dios y decirle, Señor, quiero caminar contigo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, sé que hay personas aquí. Quizás muchos son tus hijos. Han estado en algún momento empezando bien en la vida cristiana y luego las adversidades, los problemas, las tentaciones han estado desviándolos de tu propósito y tu plan perfecto. Pero en este día oro por ellos, para que cada uno de ellos recuerde tu palabra, recuerde, Señor, el propósito que tú tienes para ellos y ellos puedan, Señor, decidir en este día caminar haciendo lo que es correcto, haciendo tu voluntad para bien de ellos y el cumplimiento de tu plan perfecto en sus vidas. Señor, te lo pedimos. Señor, hay muchos padres aquí. Señor, hay hijos que necesitan recobrar, Señor, su propósito, que necesitan volver a ese plan que tú tienes para ellos. Tal vez se han estado desviando, pero Señor, vuélvelos a ese propósito bueno que tú tienes, Señor. Y ellos puedan decidir en este día vivir para, Señor, hacer tu voluntad, mantenerse haciendo lo que es correcto, confiando en ti, que tú harás, Señor, realidad todo buen propósito sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Empezábamos diciendo que el propósito de Dios en general para todos los seres humanos es que podamos ser parte de su familia, sus hijos, y que podamos llegar a ser cada día más semejantes a Cristo. Tal vez al escuchar la palabra de Dios en esta mañana te has dado cuenta de que estás muy lejos de Dios, estás muy separado de Dios. Dios quiere que tú no estés lejos, Él quiere que tú seas parte de tu familia, de su familia. Y si en esta mañana te das cuenta de que no es así, déjame decirte que puedes acercarte al Señor, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte sinceramente y decirle, Señor, sé que quieres que sea tu hijo. Aquí estoy. Perdóname y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. La Biblia dice que somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Permíteme hacer una oración y si gustas, repite esta oración conmigo y de esa manera acércate al Señor y ven a ser parte de su familia. Amén. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, sé que he estado muy lejos de ti por mucho tiempo, lejos de tu familia, lejos de tu voluntad. Perdóname de todo corazón. Te abro las puertas de mi vida. Te pido que entres en mi corazón
hazme tu hijo. Yo creo en Jesús como mi Salvador y te pido, Señor, que ahora gobiernes en mi vida. De ahora en adelante quiero caminar como un hijo de Dios. Quiero caminar como una persona que es guiada y gobernada por ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, el Señor escucha tu oración. Ahora tú eres parte de la familia de Dios. Déjanos conocerte. Escríbenos a los teléfonos que están ahí en pantalla. Y nosotros, escríbenos o llámanos. Y nosotros con gusto te atenderemos y quisiéramos seguir ayudándote a caminar como un hijo de Dios. Que Dios te bendiga.